de Dios. Aleluya. Estamos expectantes, hermanos, almas nuevas. Seguimos evangelizando, seguimos invitando. Estamos expectantes, hermanos. Yo tengo fe. Y le voy a decir cuál es mi fe. Mi fe es, hermanos, que ahorita no vemos absolutamente nada aparentemente. Pero no crea, hay mucha gente que está escuchando. Hay mucha gente que está viendo. Y sabe que cualquier momento, y yo le digo en broma a un pastor, la bomba atómica se que va a quedar en pañales. Porque esto va a ser una explosión que no vamos a hallar dónde sentar la gente aquí. No vamos a hallar dónde sentarla. Solamente tenemos que seguir predicando, siempre con fe, siempre creyendo a la promesa del Señor, buscando su rostro y esperando en Él. Como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 26, dice: esperaré en silencio, en oración, en ayuno, esperaré en silencio la salvación de mi Señor. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con esta predicación. Creo que ya los que se posteó más o menos le di una prueba de lo que se va a llamar preparados para la llegada del novio. Preparados para la llegada del novio. Este es el tema en el cual vamos a nosotros a meditar ahora. Y vamos a buscar en Deuteronomio 29:29. Vamos a comenzar en esa escritura, leyendo en Deuteronomio 29:29. Si le puede bajar un poquito, yo creo que está bien fuerte el sonido. Si no se va a oír, y así está bien, gloria a Dios. Deuteronomio 29:29, acuérdense, el título es Preparados para la llegada del novio. ¿Cuántos están preparados para la llegada del novio? Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dice el texto sagrado en Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para quienes, para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¡Ja! Usted va a decir qué relación tiene este versículo con lo que vamos a hablar acerca de la preparación para la llegada del novio. Y mire, el hombre siempre anda en busca de lo desconocido. El hombre siempre anda buscando respuestas a cosas inexplicables. Aún a mí me han dicho que no todas las respuestas están en la Biblia. Y mire, cuando leemos esta escritura, nos damos nosotros cuenta de que el Señor simple y sencillamente dice que las cosas que Él ha revelado o ha permitido es para que nosotros las conozcamos para nuestro beneficio. Pero hay cosas secretas de Él que no se las ha revelado al hombre simple y sencillamente porque Él no quiere. Y es algo que nosotros debemos de aprender, a no cuestionar su soberanía. Entonces el hombre, cuando no encuentra las cosas que él quiere saber, las busca por otro lado. Pero mira lo que dice Deuteronomio 30, el versículo número 11. Dice de la siguiente manera: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, lo que realmente nosotros necesitamos, que Dios ha revelado para nosotros, no está lejos. Y mire lo que dice el verso siguiente, el 12, me parece. Dice, ponga el verso 12, mire lo que dice. No está en el cielo. No está en el cielo. Y me quisiera extender más, pero no me va a dar tiempo porque quiero terminar este mensaje de una manera de que lo podamos ver todo. Pero no está en el cielo. Para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Bueno, la gente tiene sus ojos puestos ahorita en las naves espaciales, en todo lo que va a ir a Marte y encontrar lo que pues ellos no conocen.
No voy a mencionar nombre, pero mire lo que dice el verso número 13. Dice, ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros al mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. No está ni en el cielo, ni al otro lado del mar. ¿Qué dice el verso siguiente? El verso número 14. ¿Por qué dice? Muy cerca de ti está lo que necesitas, que es la palabra, el evangelio para salvación. ¿Por qué? Está en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Ahí está cerca. Todo lo que necesita la persona es ser obediente. Entonces, mire qué revelación. La revelación que Dios nos ha dado de la consagración en la voluntad para sus siervos. Y mire cómo es esto. Pero ha llegado, y vamos a ver algo clave, porque el hombre en su codicia de conocimiento, en su codicia de misterios divinos, busca diferentes medios. ¿Y sabe usted quién es el que le da la respuesta? Y por eso nunca encuentran la respuesta. Mire lo que hace en Génesis 3:5 alguien llamado serpiente antigua o Satanás. En Génesis 3:5 le dice a la mujer, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como él. Como, mire qué atrevido es. Como quien dice que iba a ser, les prometió el diablo. Y está con D mayúscula, hermanos. Note bien. El atrevido que quería ser como Dios y poner su trono a la par de Dios, le dice ahora al hombre, no. Lo que no quiere él es que ustedes sean como él, sabiendo el bien y el mal. O sea, al ser ustedes como él, ustedes van a conocer todos los secretos. Ustedes van a tener toda la sabiduría. Ustedes van a tener todo lo que ustedes andan buscando. Y eso es lo que hace hoy el día. Si usted se ve, hay diferentes clases de pensamientos. Usted puede encontrar en internet un buffet, una ensalada de ideas, de filosofías, de tantas cosas que le ofrecen. Que los extraterrestres, que el humanismo, que el agnosticismo, que el ateísmo, tantas corrientes que el enemigo le ofrece. Pero Jesucristo dijo algo bien importante en San Juan 17, esa no está ahí, San Juan 14, perdón, 7. Y él dijo, yo soy el camino, un camino, una verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay, como un famoso dicho que la gente dice, no, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, podrán muchos caminos llevarlo a Roma, pero a la salvación solo hay un camino. Y solo hay un mensaje. Entonces la persona cuando me dice a mí que no todas las respuestas están en la palabra de Dios, depende de lo que usted le está preguntando. Porque si usted está preguntando cosas que el Señor no ha querido revelar, jamás la va a encontrar, ni nadie se la va a enseñar. Porque el único que nos puede revelar realmente lo que Él tiene en secreto es Él mismo. De ahí nadie más. Y miren, el apóstol Pablo vuelve a retomar eso otra vez en Romanos 11:33 y nos explica de esta manera cuando dice, oh profundidad de las riquezas. ¿Quién puede medir las riquezas de Dios? ¿Quién? Y dice, no, Romanos 11:33, pero póngamelo, no lo he terminado. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ¿qué? Y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Quién va a poder medir sus juicios? E inescrutables sus caminos, no se pueden entender. Difícil. ¿Quién va a entender el consejo de Dios? ¿Quién va a entender lo que Él tiene? ¿Quién? Si Él dice que los pensamientos de Él son mucho más altos que los del hombre, son inalcanzables a menos que Él lo quiera revelar. Es la única forma. Entonces, voy viendo que nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito con el hombre. Y es que no le va a revelar lo que el hombre quiere saber.
sino que lo que él necesita. Ese es el punto. Los discípulos, cuando vamos a Mateo 24:3, esto no es nuevo. Los discípulos estaban interesados o estaban enfocados en el día y la hora del regreso del Señor Jesús. Y le dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, esto me llamó la atención a mí, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Acuérdese que cuando dice eso es que el Señor tenía tiempo de estar con la multitud enseñándole, pero también a solas con sus discípulos. Entonces se le acercaron a él aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El enfoque de ellos era conocer cómo iban a hacer esas cosas, cómo iban a suceder esas cosas, cuándo. Estaban interesados en lo desconocido. Pero el Señor Jesús, oiga, cuando ve el interés de ellos en esas cosas, el interés del Señor era mostrarles de que la importancia era que se enfocaran y se concentraran en qué, en cumplir las tareas que Él les había confiado. ¿Para qué nos metemos en camisa de 11 varas? Hay gente que me dice, no, a mí me gusta el Apocalipsis. Claro, es parte de los manuscritos sagrados y de las cosas que van a suceder. Pero la pregunta sería, antes de entrar a ver y escudriñar Apocalipsis, ¿usted ya preparó el momento, oiga bien, de su salvación? ¿Usted está listo? O sea, ¿por qué se mete a hacer preguntas cuando lo importante ahorita es asegurar su alma para cuando venga el esposo o el novio? Eso es lo importante. Entonces, eso no es primera vez. Y vamos a seguir viendo esto. Mire qué gran importancia. Porque cuando nosotros leemos, que todavía no he leído la parábola de las 10 vírgenes, que eso es con lo que, extraño que no comencé con eso, pero voy a terminar con eso. Porque quería enfocarme primero. ¿Por qué? Porque la parábola, la importancia trata de la venida del Señor para recompensar a sus siervos fieles y también para premiar a los infieles. Entonces, vamos a dar una visitadita al libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y el verso número 10. Y no se coma las uñas. Que qué pasó con las 10 vírgenes. Que sí, que esto. Espéreme. Momento. Porque es importante que nos demos cuenta de que esa parábola está muy significativa con lo que estoy explicando. Y es que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice. Miren, no se enfoquen en cosas que no se les ha revelado. Si él hubiera querido revelarnos a nosotros, mire, aquí le voy a poner un ejemplo que hasta ahorita se me vino la idea, no está ahí. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, él dice, conocí un hombre hace 14 años que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oiga bien, si en el cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado hasta tercer cielo. Él no dice que entró, porque ahora resulta que las predicaciones se ponen más interesantes en internet o en las iglesias cuando llega alguien y se para aquí y le dice, no es forma de burla, hermanos, sino que es de una forma de explicar. Dios le bendiga, hermanos. Quiero contarles mi testimonio. Resulta que un día yo estaba durmiendo y de repente algo me levantó. Y cuando desperté, resulta que una mano vino hacia mí y vi como el Espíritu de Dios me llevaba primero al infierno. Y cuando me anduvo paseando por el infierno, y la gente bien entretenida, allá había Juan Gabriel, allá había la Selena, y estaban cantando, y daban gritos, estaban cantando, imagínense, y daban gritos. Y resulta que el Señor me dice, ¿te das cuenta? A este lugar vas a venir si no aceptas a Cristo. Y el Señor de repente agarró su mano y me llevó al cielo. Y allá en el cielo vi unas cosas tan hermosas, pero tan hermosas que usted no tiene ni idea, hermano.
Entonces, a ese lugar es que vamos a ir si nosotros aceptamos a Cristo. Pase adelante, vamos a hacer la oración de fe. Búsqueme en la Biblia donde describe el Señor o alguno de los apóstoles, que esto nos ha dejado a nosotros como referencia, que alguien ya entró al lago de fuego o que alguien ya entró al cielo. Pablo dice, yo no sé si en cuerpo, pero yo fui arrebatado al tercer cielo, dice. Y vi cosas. No dice que entró. Vi cosas que no se me han permitido hablar. O sea que Dios no le permitió hablar lo que él vio. A Juan le reveló la Nueva Jerusalén, pero como se la reveló, hasta ahí nomás. Entonces, tengamos cuidado, porque esto va a tener que ver con la doctrina. Yo no puedo venir a inventar a usted y decirle, mire, yo fui llevado al cielo y resulta que el Señor me reveló esto, esto, esto y esto y esto. Y esto es lo que les estoy contando a ustedes. No, porque cuando Dios revela algo a sus hijos, cuando Dios le habla a sus hijos, sea por medio de sueños, de visión, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que yo pienso o creo. ¿Quién sabe si anda viendo de más o escuchando de más porque se acuesta lleno sin hacer la digestión? O tenga cuidado que el enemigo también puede hablar, como lo hizo con Eva. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque todo tiene que ir, mire, con esto, a la par. Porque Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra misma. Y el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a hablar de las cosas que ya están escritas y nos iba a decir las cosas, a recordarnos estas mismas cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. En Apocalipsis 22:10, algo que me llama la atención y usted va a ver aquí, hasta dónde el Señor pone límites. Por lo que tengamos cuidado. Apocalipsis 22:10, el ángel, por medio del ángel, el Señor le dice a Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo ya está para cumplirse, está cerca. No las selles. Ahora, ¿por qué le está diciendo que no las selle esas palabras? Y aquí es que cuando se va a cerrar el libro, una vez más nos recuerda y nos advierte de su venida. Pero mire, ¿por qué le dijo no las selles a Juan? Ahora, a Daniel, en el capítulo 12, en el último capítulo de Daniel, en el verso, Daniel, vamos a Daniel 12, hermano, póngamelo por favor, verso 8 y 9. A Daniel, para cerrar Daniel, por eso es que es importante, si usted va a leer Apocalipsis, primero lea a Daniel. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel hace la pregunta. ¿Y qué le dice en el verso 9 el Señor? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están, ¿qué le dijo? No solo selladas. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí te voy a dar. No quiero que ya hables más. Cierre ese libro, póngale un sello hasta el tiempo del fin. No le toca a usted que yo le diga esto. Tengo a alguien allá adelante que yo le voy a decir qué va a pasar, porque ahorita tienen que pasar muchas cosas. Estamos muy distantes, por lo tanto, ciérrelo y no solo lo cierre, séllelo. Y el único que tiene digno de abrir los sellos, ¿quién es? Jesucristo. Usted no puede hacer esto. Hasta aquí llegamos, Daniel, se acabó. Siga leyendo Daniel 12, ya no hay más. Hasta ahí terminó. Entonces, cuando volvemos a Apocalipsis 22:10, le dice a Juan, le dice, no selles las palabras. No. De la profecía de este libro, porque ahora sí es el tiempo. A Daniel todavía no era el tiempo, pero ahora sí es el tiempo y te lo voy a decir. No las selles. Y entonces cuando seguimos leyendo, hermanos, gloria a Dios, en el verso número 11, le dice, mira, no nos vamos a andar con medias tintas. Y le dice, esta profecía fue dada, oiga bien,
para que los hombres se vuelvan a Dios de todo corazón. Pero como quien dice, si no quieren, pues que sigan en su pecado. Dios, oiga bien, ya habló y ha hecho saber lo que se viene. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, si usted quiere seguir pecando, pues peque. Pero ya Dios nos está advirtiendo de las cosas que tenemos que hacer. No hay excusa. Y en el verso 12, mire, aquí se comunica con algo, con urgencia. Y hay dos preguntas que aquí yo me hago. He aquí le dice, ¿vengo cuándo? Pronto. O sea que este es un sentido de urgencia. Vengo pronto y no vengo, sino que saben que traigo. Mi premio, traigo el premio, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Note usted, pero aquí me hago dos preguntas yo en este verso, hermanos. Y la pregunta que me hago la primera es, ¿estamos preparados, oiga bien, para ese momento? ¿Estaremos preparados para ese momento? Porque él dice que viene pronto. Y la segunda pregunta es, ¿o más bien será una sorpresa? Porque las 10 vírgenes, 5 para ellas fue un momento de emoción y de gozo. ¿Cómo, hermana? Y para la otra fue un momento de sorpresa y de conmoción. Ya le voy a explicar lo que significa la palabra conmoción. Entonces, note usted, hermanos. Esas serían las dos preguntas, porque el Señor dice, miren, yo vengo pronto. No nos está dejando a la deriva, no nos está dejando en incertidumbre, ya nos está advirtiendo. Y cuando vamos al verso siguiente, mire, cuando vamos al verso siguiente, y lo deja ahí, hermano. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último, está bien. Pero el énfasis en este momento, más que todo para los predicadores, debe ser este. Alguien, hermanos, quiero con toda sabiduría decirle esto. Porque alguien a mí me criticó. No quisiera ponerlo como crítica. Sería, alguien puso su idea, el comentario, donde dice, porque en una reunión que yo tuve en Estados Unidos con unos pastores, escuché algo, hermano, que me llamó la atención. Y esto fue lo que yo escuché y nunca se me olvidó. Dijo, cuida tú del negocio de Dios y Él cuidará del tuyo. Cuida tú del negocio de Dios y Él cuidará del tuyo. El problema de ellos, hermano, cuando oyen la palabra negocio, lo relacionan con, mire, con plata. Porque el corazón de ellos está enfermo por dinero, por fama, por poder. Y yo le aseguro que no tienen en cuenta lo que significa o qué significa la palabra negocio. Si vemos la historia, hermano, nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la fe de ellos radican como una prosperidad material. Sus mentes y sus corazones ven la palabra negocio como un bienestar material. Pero la palabra negocio se compone de dos letras. La palabra nek, que significa no, y la palabra otium, que significa ocioso o ocio. O sea que lo que quiere decir es que es una persona que no es ociosa. Eso es negocio. Y ellos lo miraban trabajar con esfuerzo y, oiga bien, sin descanso, ocupar su tiempo en algo productivo, pero lo hacían de voluntad. Fueron los romanos que empezaron a hacer su trabajo o negocios con fines lucrativos. Pero ese no era la palabra negocio, era estar ocupado en algo que yo quería hacer por mi voluntad.
Ahora, quiere decir que el Señor Jesucristo también andaba buscando plata, andaba buscando dinero. Porque cuando nosotros leemos Lucas 2:49, mire lo que dice. Dice, mire Lucas 2:49. Y esto es para aquellos hermanos o amigos que escucharon esta palabra de mi negocio. A ver qué dicen del Señor Jesucristo. Entonces dice que el Señor Jesús tenía 12 años cuando estaba en el templo con los doctores de la ley. Y de repente llega María con José y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos andado buscando. 3 días se les había perdido y no se habían dado cuenta. Entonces el Señor Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en qué le dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mire, en los negocios, en las ocupaciones, en las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estar ocupados en los negocios de Él, no en los nuestros. Nosotros estamos más enfocados en los nuestros que en los de Él. Pero Él dijo ahí que era necesario. Por eso es que ahora entiendo mucho, ahora más entiendo esto cuando dice, si tú te ocupas del negocio de Dios, Él se ocupará del tuyo. O sea, si yo me preocupo por hacer la voluntad de Él en lo que Él quiere que yo haga, Él a mí no me va a desamparar, porque es escrito, no me va a dejar. Pero la gente lo interpreta de acuerdo al corazón de ellos, con malignidad, con maldad, con frialdad, sin siquiera estudiar realmente lo que significa esto. Entonces, y esto es lo que nadie quiere oír. ¿Cuál es nuestro negocio para con el Señor Jesucristo? Nadie quiere oír esto. Que hablemos de santidad, que hablemos del pecado y sus consecuencias, que hablemos de la resurrección de los muertos, que hablemos del lago de fuego, que hablemos de la separación de todo aquello que no es cristiano, que hablemos del arrebatamiento de la iglesia. Porque es triste observar la escasa enseñanza hoy en día acerca de la venida de Cristo. Hay hombres que les está yendo muy bien en esta tierra que no quieren que Cristo venga para que no se termine esa comodidad. Y ya le voy a explicar lo que dijo Juan cuando termina, que el Señor le dice que viene otra vez. ¿Qué fue la respuesta de Juan? Yo no sé si vamos a tener la misma respuesta nosotros. ¿Por qué? Porque parece que hay una parte de la iglesia como viviendo en una especie de limbo. O sea, que una irrealidad, como que si el Señor fuera a tardar 1000 años, o como que este mundo va a durar para siempre, que no se va a terminar. Mire lo que dice cuando termina el capítulo 20 de Apocalipsis 22, vamos hermano, y el verso 20. Mire lo que dice el Señor ya para terminar esto, el libro de Apocalipsis, porque mire lo que dice. ¿Qué dice? ¿Quién es el que da testimonio de todo esto que está escrito, hermanos? Dígalo, ¿quién es el que da testimonio de todo esto? Jesucristo. Él, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo. Ya no dijo pronto. Pronto es de aquí a allí. Puede ser un lapso muy, muy corto, pero todavía hay tiempo. Pero ya para cerrar el libro, vergo en breve. Todavía lo acortó más. Ya. Cuando usted ve algo, espere, vengo en breve, un momentito, que ya voy a regresar. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? No, Señor, todavía no. Y sabe que no, porque todavía no se han arrepentido. Usted no se ha arrepentido, porque está tan cómodo aquí. Y todo tiene que no quiere que esto se termine. Bueno, ahí sí le tengo malas noticias. Esto se va a terminar. ¿Por qué lo dijo? Él lo dijo. Entonces, la respuesta nuestra debe de ser esta. Si realmente, ya vamos a hablar de otras dos características, es Juan le dice, cuando le dice, ciertamente vengo en breve. Eso es lo que yo quería escuchar. Amén. Pegó un grito. Amén. Yo no creo que Juan haya dicho, amén, Señor, amén. No. Cuando Juan escuchó eso, que dijo, amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Yo creo que ese hombre quería que en ese momento él viniera. Y así debe de estar la iglesia expectante, esperando la venida del Señor. ¡Ay, Señor! Ojalá venga esta noche, Señor. Señor, ya este mundo ya no se puede vivir. Ya no. Gloria a Dios. Y mire qué interesante esto. Muy interesante. Porque el Señor cierra, y este es solamente ya el final de Apocalipsis. El Señor, este es el final ya. Ya lo demás, Él dice, la gracia y la paz de vuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Punto, amén. Se acabó. Si notamos, estamos más enfrascados en lo nuestro que en lo de Él. Estamos más enfrascados en lo de nosotros que en lo de Él. Mañana tengo que trabajar, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que aquí, mañana. No hay en la lista del día oración, ayuno, palabra de Dios, buscar el rostro. No hay eso. Todos están pensando que mañana. Y no es malo trabajar, hermanos, porque no es malo. No es malo que usted tenga dinero, no es malo. El Señor no está en contra de eso. No. Pero ¿qué debe ser primero? Él. Él. Adelante. Yo creo que no nos vamos a tardar mucho y va a ser más luego la predicación, hermanos. Pero hoy vamos a entrar entonces a lo que es Mateo 25:1. Voy a entrar a la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1. Y el Señor dice, miren, Él predica dos parábolas aquí seguidas, pero me voy a enfocar en la primera. Y Él dice, miren, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor aquí nos está proveyendo la llave a la parábola. ¿Para qué? Con el fin de ilustrar una actitud vigilante primeramente. Y dos, expectante de la fe. Porque yo puedo estar tal vez preparado, pero necesito tener esa confianza. ¿Por qué? Porque las 10, según aparece el texto, las 10 estaban esperando. Pero no tenían la misma confianza porque dice que se tardó y se durmieron, pero habían unas que mantuvieron, pero otras que no. Entonces, aquí hay una actitud, tenemos que tener una actitud vigilante y una actitud de fe, expectante de fe, de confianza en Él. ¿Por qué, hermanos? Hay dos características que nos describen, como lo dice, vamos a Hebreos 9:28. Me gusta estas dos cosas que habla aquí. Hebreos 9:28 dice lo siguiente. Mire, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no como siervo, sino como el Rey de la Gloria. Pero miren lo que dice al final. Sin relación con el pecado, ¿para salvar a quiénes? ¿A todos? ¿A quiénes? No, a los que le esperan. Las 10 estaban esperando. Y ya vamos a hablar más adelante, pero hubo algo ahí que las 5 como que ya perdieron esa fe, perdieron esa confianza. Pero dice ahí, para salvar a los que le esperan. Esa es una característica. La otra dice segunda de Timoteo 4:8. Dice, vamos a ver la segunda característica. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que, ¿qué? No solo los que esperan, aman su venida. ¿Y qué fue lo que hizo Juan cuando cierra Apocalipsis? ¿Estaba solo esperando o estaba amando esa venida? Mire que pegó ese, yo todavía me retumba los oídos cuando dice amén. No, de veras.
Yo me transporto a ese momento y yo me imagino ese grito que pegó ese hombre cuando dijo amén. Siento que hasta me retumban los tímpanos. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Corría por la sangre de ese hombre ese deseo de estar ya con su maestro. Y usted y yo tenemos el mismo deseo, el mismo celo, el mismo amor de espera por el maestro. Si no, en esta noche empecemos ya a que se encienda eso en nosotros, hermanos. Entonces, mire esas dos características hermosas. No solamente va a salvar a los que esperan, sino también a los que están amando su venida. Mire qué hermoso. Ahora, vamos a Mateo 25:1 otra vez. Estamos ahí, gloria a Dios. Ya para terminar en esto, nos llama vigorosamente a la necesidad constantemente de estar listos esta parábola. Jesús está usando una figura bien familiar, una figura muy apreciada por la gente, y son bodas. Ahora, una típica boda judía, el novio va siempre a buscar a la prometida a la casa de ella. Y dice que eran 10 vírgenes, porque era el requerimiento en las bodas, 10 vírgenes para la ceremonia, que estas son tipo de la iglesia. Y algo más, llevaban, dice, lámparas. Si usted sigue leyendo, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y aquí en las lámparas me quiero detener un poco para que vayamos entendiendo qué fue lo que pasó con ellas. Porque lámparas o antorchas, las hacían esas antorchas con un mango de madera, así, y le ponían un plato, y en ese plato ponían una mecha o ponían una tela mojada con aceite y le prendían fuego, entonces había aceite ahí. Ese aceite lo llevaban, pero había algo importante. Mire lo que dice el verso siguiente. Y esto me gustó. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos al 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, o sea, esa antorcha, con el aceitillo que tenían en el plato, tomándolas, no tomaron consigo aceite, solo llevaban lo que llevaban ahí. Las otras 4, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que estas, aparte de que llevaban las antorchas, llevaban aceite extra. Las otras como que dijeron, pues ya viene, o sea, de todas maneras yo creo que me alcanza para el viaje. Ese es un tipo de personas descuidadas, irresponsables. No hay, yo no les puedo llamar de otra forma. Porque si me estaban diciendo de que me tenía que preparar para cuando viniera el novio, tenía que tener todo listo. Entonces, descuido, irresponsabilidad, desinterés, conformismo. Porque estas, aparte de las antorchas, dijeron, no, aquí llevamos aceite, pero yo voy a llevar mi vasija llena, que sabemos que es un tipo del Espíritu Santo. No importa. El Señor dice, prepárense, y nos dice qué es lo que necesitamos para estar listos cuando Él venga. Y mire, hermanos, hay algo importante aquí. Quiero que veamos. Porque de repente, vamos al verso siguiente. Y tardándose el esposo, desde mi abuelita vengo escuchando que Cristo viene y no viene. Pero es que a veces nosotros hablamos en la ignorancia. Hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida. Pedro dice que no tengamos por tardanza que Él todavía no viene, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, porque Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Eso no lo ven ellos. En vez del hombre reconocer que cada día que pasa y el Señor no ha venido, es una oportunidad para que el corazón del hombre se vuelva a Dios en arrepentimiento. Pero ellos no.
cuestionan a Dios en forma de burla. Y hay otra escritura que no la traje que dice que no abusemos de su longanimidad ni su bondad. Peligroso. Entonces estas mujeres vieron que el esposo se tardó, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron las 10, no solo 5, todas cabecearon y se durmieron. Pero resulta, verso 6, hay otra escritura en Marcos capítulo 3, no sé si me quiero acordar, en Marcos 11. Dice, mirad, velad, dice, porque no sabemos cuándo va a ser la venida del Señor. Si en la noche, a medianoche, o en el amanecer o al canto del gallo. Pero ya aquí Mateo nos declara de un tiempo que es medianoche. Yo voy a tratar de dar mi opinión, esto es mío, porque es la medianoche. No está escrito en la palabra, hermanos, ni tiene obligación a creer, esto es mi pensamiento. Vea. Y dice que a la medianoche se oyó un clamor. Esa palabra me llamó la atención, porque esa palabra en el hebreo es kresh egonen. Y cuando yo vi kresh egonen en griego, dice que es un clamor que rasga hasta el aire. Es algo fuerte. Porque el grito fue, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es un clamor, pero que rasga el aire. Mire que el Señor en 2 Tesalonicenses 4 dice, he aquí el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá en una nube y dice que los muertos en Cristo habla del arrebatamiento. O sea que esto se va a hacer algo espectacular, hermano. Es un clamor que rasga el aire, es un grito que para uno va a ser gozo, pero para otro va a ser conmoción. Y yo dije, ¿y qué significa la palabra conmoción? Y fui a averiguar qué significa. ¿Qué dice? Fíjese que es más que eso, porque dicen que es una lesión cerebral que sucede a raíz y produce confusión, pérdida de memoria he visto gente que es tanto el susto del impacto que hasta los puede lesionar. Exacto, cerebralmente. Así dice que va a ser de conmoción y de confusión. Porque conociendo que tenía que estar preparado, hoy no hay excusa porque Él nos viene diciendo, prepárense, velad, miren que yo vengo en cualquier momento, miren que vengo pronto, miren que vengo en breve. Oiga, eso me llamó la atención porque dice a la medianoche. Y esto es algo, hermanos, que esto es mío, no vaya a decir, mira, si no quiero ponerle la escritura, no, esto es un pensamiento mío. Porque la medianoche es la hora de la oscuridad. Y este mundo está cada vez encaminándose más a esa oscuridad. O sea que cuando ya se acerque esa hora de que va a llegar el momento que Dios tiene que esto ya no da más, Él viene por su iglesia. Este es un pensamiento mío. Pero Él dice a la medianoche. Vino el esposo, pegó ese grito. Alguien, no dice la escritura quién fue el que gritó, porque no fue el esposo, fue alguien más que gritó. Aquí no puedo ni poner idea quién fue, porque no me dice el relato. Pero sí dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo cuando está escribiendo dice que he aquí, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Alguien, usted ha visto las realezas, cuando usted va a ir a ver al rey, hay alguien en la puerta que está con un bastón y le hace pum, pum. Su majestad la visita y lo presenta, lo introduce ante el rey. Pues cuando el rey viene, alguien lo anuncia y dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando,
Va a descender el Señor en una nube y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en una nube, así para encontrarnos con Él. Por la Escritura pienso que hay alguien que pegue ese grito. Esta es una parábola. Pero viene anunciando que el esposo hay que salir. ¿Quién lo va a ir a recibir? La iglesia. Y así dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Primero los muertos van a salir a recibirlo en las nubes. Mire qué hermoso esto. Y cuando seguimos leyendo, vamos al verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esa palabra arreglar también me llamó la atención, que es la palabra griega cosmeo, de donde viene el cosmético, que la mujer usa para arreglarse, para decorarse. Y eso significa la palabra cosmeo, arreglar, decorar, poner en orden. Y dice que ellas inmediatamente cosmeo sus lámparas, arreglaron sus lámparas. Y dice el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, ay, 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 dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Esto no se puede transmitir de padres a hijos o de amigos a amigos. La fe y la salvación, esto es personal. ¿Y cuál cree usted que fue la respuesta de las que llevaban ya? Así estaban, claro, se levantaron, tenían listas las lámparas y tenían las vasijas. Y hoy sí, vámonos que ahí viene. Las otras se preocuparon. Y no es que no tenían aceite, sí tenían, pero no lo suficiente. El descuido y la necedad y la irresponsabilidad. Exacto. Se estaban frías. Y mire lo que dice el verso siguiente. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Siento. Nosotros aquí estamos ya listas, preparadas. Vayan allá donde venden. Allá compren. Porque esto no se puede transferir. Ah, que porque yo soy cristiana mi hijo va a ser salvo. No, 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 no. Esto no es así, no es por herencia. Ni yo puedo eh, pasarle de mi fe a usted, no. Nada de eso. Es personal. Y dice, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. ¿Y qué pasó en el 11? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. En las bodas judías nunca se cerraban las puertas y duraban de 1 a 3 semanas y las puertas estaban abiertas porque llegaban invitados durante ese tiempo de bodas. Pero aquí en esta era una boda especial. Era algo muy privado, muy especial. Y necesitaban estar preparadas y listas con el aceite del Espíritu Santo en sus vidas, bautizadas correctamente como tienen que ser, arrepentidas. ¿Y cuál es el bautismo? Ay, arrepentido, dice la palabra. Primero, antes de eso, necesita tener fe. Porque si no cree, mire, yo le voy a decir algo, hermana Eliana. A la gente cuando usted la nota cuando empieza a enseñarle estudios bíblicos. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿usted cree todo lo que está escrito ahí, en ese precioso libro? No todo, no hay nada más que hablar. ¿Por qué voy a seguir hablando? Si no cree. No todo. Ah, bueno. ¿Qué parte es la que cree y qué parte es la que no cree? Yo no puedo adivinar. El mensaje es el mismo del principio hasta el fin, de Génesis a Apocalipsis. O se come el bocado entero, porque aquí no hay medio bocados. Entonces, si me dice no, pero si me dice sí, yo lo creo que es y le digo, ¿usted cree que esa es la palabra sagrada de nuestro Dios Jesucristo para su vida? Sí, gloria a Dios. Pum. Pero si me dice que no,
Bueno, le dejo la puerta abierta por si algún día él piensa, recapacita, Dios lo toca, pues, pero ¿qué puedo hacer? Entonces dice la escritura que aquí en este momento la puerta inmediatamente se cerró, como en el arca, se cerró, punto. ¿Y qué pasó? El Señor dijo, ábranles que ahí vienen las demás. ¿Habrá dicho el Señor así? ¿Qué dijo el Señor? Mire qué palabras más fuertes las que dijo el Señor. ¿Qué dijo en el siguiente verso, hermano? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No sé quiénes son. No sé quiénes son. Ah, que Dios no tiene misericordia. Claro que sí. Este es el momento de la misericordia de Dios. Preparémonos, pero Él no nos dejó a la deriva. Él nos viene diciendo, prepárense, 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 prepárense que yo vengo pronto. Voy a terminar con esto porque quiero explicar qué significa virgen desde el hebreo. La palabra virgen es la palabra betulá. Segunda de Corintios 11 del 1 al 3. Segunda de Corintios 11, 1. Voy a terminar con esto. Y quiero que me ponga atención en esto. Porque la palabra virgen betulá comúnmente la conocemos como alguien, una virgen es una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. El hebreo hace diferencia entre eso y esta palabra que usa aquí en la parábola. Porque Betulá es una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales, pero la raíz de esta palabra viene de separada, de que vivía guardada en casa de su padre. Eso es virgen aquí, que esta mujer está separada y que vive guardada en la casa de su padre. Por eso es que cuando el novio viene a buscarla a la casa del padre de la novia, porque ella está ahí, como dicen en Colombia, juiciosita, ¿verdad? Está tranquilita, está ahí, guardada. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo nos va a dar una enseñanza, cómo es que él nos ha presentado delante de Cristo. ¿Y cuál es el temor que yo veo que Pablo, porque él lo confiesa que tiene un temor? Y mire cuál es en el 11.1. Y habla de una virgen desposada, que esa es la palabra betulá. Alguien, una virgen que aparte de que no ha tenido relaciones, aparte de que está separada, aparte de que está guardada en la casa de su padre, es una mujer que está comprometida ya. Esa es otra cosa, no es que está sin nada, no, ella está comprometida y está ahí. Exacto. Porque sabe que el esposo la va a venir a buscar y es el único hombre que la puede venir a traer a la casa del papá. Por eso dijo el Señor Jesucristo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Por eso Él va a venir aquí a traernos y llevarnos a su lugar, a su morada celestial. Por eso es que quiere que estemos preparados. Entonces, mire lo que dice Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Verso 2. Porque, ¿qué dice? Os celo, con celo de Dios. Pues os he desposado, los he comprometido por el Evangelio, no Él. Él nos comprometió por medio del Evangelio, nos ha comprometido con un solo esposo como iglesia, para presentaros como qué, como una virgen pura a Cristo. Mire cómo nos ha presentado ya. Él no dice lo voy a presentar. ¿O sí dice? Ya estamos presentados. O sea que ya estamos comprometidos. Él no dice lo voy a presentar, no, ya los presenté como una virgen pura a Cristo. Ustedes ya están comprometidos. Como cuando la virgen estaba en la casa de su padre, no haciendo locuras, esperando nada más porque estaba comprometida a su novio. Así nosotros estamos ya comprometidos por el Evangelio y ya presentados como virgen pura a Cristo. Pero Pablo tiene un temor, fíjese. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el temor de Pablo? Verso 3. Dice, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el temor de Pablo. Y ese es el temor que tenemos que tener nosotros.
¿Sabe dónde ataca el diablo? Dice ahí. Los sentidos, pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Está bien, deje la música. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Pero mire lo que dice ahí. Pablo tenía ese temor. Y pone como ejemplo o referencia como la serpiente. ¿Se acuerdan cuando leímos en Génesis 3:5? Pareció muy hermosa la idea, los engañó. No, ustedes van a ser como Dios. Van a tener ese conocimiento. Van a tener esa sabiduría. Y lo mismo está haciendo ahora el enemigo. No solo los está cegando. Segunda de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. No solo los tiene cegados, sino que les está dando falsas esperanzas, falsas doctrinas. Los ha desviado a una. Pero usted y yo, que ya fuimos presentados delante de Jesucristo como una virgen pura, dice, comprometidos por medio de este evangelio, tengamos cuidado de no caer en las estratagemas del enemigo. Pablo dice también que no ignoremos las estratagemas del diablo, sus estrategias, su astucia, su plan. Todo el Señor lo ha revelado. ¿Sabe cuál es la primera arma mortal que tiene el diablo? ¿Cómo le llama la palabra de Dios al diablo? El padre de mentira. La mentira, el engaño es su arma mortal y que le ha resultado. Pero gloria a Jesucristo, que lo opuesto de la mentira es la verdad. Y Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira te mantiene esclavo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Voy a llegar hasta aquí. Creo que hemos visto Free audio post-production by alphonic.com.